Señor les bendiga, les comparto la palabra para este día. Está en el libro de Jeremías, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos, ¿ya? Del 10 al- del 1 al 5. Dice así: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de su mano de artífices, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Bien, aquí empezando esta palabra, cuando vayamos en lo más profundo a ello, dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado. Como iglesia es importante conocer la voz de Dios, ¿verdad? Y para conocer la voz de Dios, para conocer su voluntad, para entender lo que Él nos quiere decir, nosotros debemos entender que debemos estudiar su palabra, debemos involucrarnos en la vida de Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra. Es tan importante para nosotros aquí. Sabemos que la palabra dice, nos dice en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son palabras eternas, es palabra de Dios mismo, ¿no es cierto?, que nos está hablando a través de ella. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Aquí le estaba hablando a su pueblo sobre los falsos dioses y el Dios verdadero. Nosotros también, como iglesia, ¿verdad? Eh, como hijos de Dios, debemos conocer la voz de nuestro Padre. Y no solo conocer, sino que involucrarnos con su palabra, hacer conforme a como Él nos manda, ser obedientes, pedir sabiduría para entenderla, estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces decimos al Señor y pedimos en oración: dame tu palabra, Señor, dame una palabra, Señor. Y Dios siempre nos está hablando. Entonces, y siempre nos dice a través de todo este libro maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo, siempre nos invita primero a oír, ¿ya? A oír, es decir, tener una actitud de querer entender, de querer escuchar su palabra. Y no solo quedarnos con ello, ¿verdad? Podemos tener mucho entendimiento, pero esto debe ir a la práctica. ¿Qué quiere Dios cuando nos da una palabra? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo podemos usar, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos practicar lo que hemos oído, lo que hemos aprendido? Bien, ahí viene un momento de meditar, ¿verdad? De entrar en ese momento tan personal para ver qué es lo que Dios nos está hablando, para tener entendimiento. Porque muchas veces se escuchan, has escuchado muchas prédicas, tienen mucho estudio, ¿verdad? Pero no, te encuentras después que no entiendes cosas que te han enseñado hace mucho tiempo. Entonces estén atentos a lo que Dios está hablando. Siempre que hay palabra de Dios, hay una enseñanza, hay una orden, hay un deseo de Dios de que esa palabra te mueva a hacer algo. Tenemos que entender que la palabra, ¿no es cierto?, es eterna. La palabra no cambia, ¿ya? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, siempre estarán. Entonces debemos ser oyentes, debemos ser hacedores de la palabra, y nosotros vemos los resultados. Fíjate que
Nosotros en Proverbios 4:13, vamos a buscarlo. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes guardado porque eso es tu vida. Es decir, no pierdas lo que Dios te ha dado, no lo dejes, guárdalo, porque en eso está tu vida. Es decir, aférrate a la instrucción, aférrate a lo que Dios te está hablando. Y vemos en esta palabra que Dios nos ha dado para este día, que habla de los falsos dioses y el Dios verdadero, para poder nosotros saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. ¿Ya? ¿Es un mensaje de Dios o es un mensaje del hombre, un mensaje del enemigo que quiere desviarnos y quiere mostrarnos, ¿no es cierto?, un evangelio diferente? Eh, y nosotros debemos estar alerta a ello, no debemos dejar engañarnos. Y cuando le decía esto, cuando a través del profeta, ¿no es cierto?, Jeremías, le decía, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. Dios habla, Dios nos sigue hablando. Hoy nos habla a través de su palabra. Hoy el Señor siempre te está llamando la atención. Y tú pides palabra todos los días. Dame una palabra, Señor. Dame un consejo, Señor. Pero Él todos los días te está hablando. El problema es que tú no entiendes y no conoces o vas adecuando lo que Dios te habla a lo que tú quieres que Él te hable. La forma perfecta de conocer la voluntad de Dios es conociendo su palabra, con la dirección del Espíritu Santo, no desviarse de nada de lo que Él te quiere decir. Y el consejo era, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque aunque las naciones las teman, nosotros debemos marcar una diferencia. Como iglesia de Dios no podemos estar, ¿no es cierto?, escuchando, viendo, sumándonos a todo el desorden que hay en la tierra, todo el temor que hay en la tierra, todas las interpretaciones de señales en la tierra. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Allí está escrito todo lo que está pasando. Tenemos la historia también de lo que le pasó a aquellos que no entendieron, se perdieron por falta de entendimiento de su palabra, pueblos se perdieron. No sea así contigo, que eres su iglesia. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Se hicieron imágenes, hoy también. Nosotros hablamos aquí del tiempo de Jeremías, pero hoy es exactamente igual, o quizás peor, ¿no? Porque ahora con toda la tecnología que hay cosas que aparecen, cosas que no aparecen, porque es todo tecnológico. Estamos rodeados de tecnología, por lo tanto nosotros debemos estar ahí apegados a los tiempos, a la iglesia primitiva, en la cual, cuando Jesús hablaba, en la cual los apóstoles hablaban, era su palabra, ¿ya? Hoy en día nosotros damos por cierto todo lo que se muestra en televisión, todo lo que se muestra en programas que son supuestamente de enseñanza, pero si no conocemos la palabra no podemos hacer la diferencia. Dice, con plata y oro lo adorna. Vemos iglesias que tienen, ¿no es cierto?, imágenes, ritos humanos, ¿ya? Pero nosotros debemos estar claros que la única obra que existe en la tierra fue toda hecha por nuestro Dios, ¿ya? Es el creador. Él no necesita una imagen. Nosotros conocemos a Jesucristo en la historia, pero nadie tiene una foto de Jesucristo. Vemos que hay muchas casas que tienen una imagen con un Jesucristo de ojos azules, rubio, una imagen conforme a como el hombre ve la belleza. Pero Dios es diferente. Dios es diferente. Dice que quien vea a su hijo lo ve a él, porque a Dios Padre no lo podemos ver, ¿no? Y dice, con plata y oro lo adornan.
con clavos y martillos la firman para que no se mueva. Da tanta tristeza ver cuánto honor, ¿verdad? Cuánto, cuánta gente se arrodilla, cuánta gente hace mandas o hace pedidos a imágenes, ya imágenes muertas, ¿verdad? Están también adornadas, hay fiestas especiales para ellos, hay fechas que son feriados nacionales y sucede que es algo hecho por el hombre, no hecho por Dios. Entonces el hombre le gusta tocar, le gusta ver, porque se guía por los sentidos y las emociones. Dice, derechos están como palmeras, no hablan, son llevados. Es decir, es toda una, es como poner una botella, ¿no es cierto?, y ponernos a inclinar. Tiene el mismo valor que otra gente le da a imágenes, el mismo valor, la misma, esa fe extraviada, esa fe que necesita ver algo y se inclina a ellos, y si hay respuesta, entonces comienzan a hacer idolatría de aquello, ya, porque ellos no tienen, esas imágenes no tienen absolutamente nada. Pero está el consejo de Dios aquí a través del profeta, dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Por qué le está diciendo al pueblo de Israel? Porque ellos sí tenían, ¿no es cierto?, tenían con una raíz de un pueblo que adoraba, y eso hasta el día de hoy, ¿ya? Pero también nosotros como iglesia, hay muchos hermanos que tienen guardadas imágenes y dicen, no, es que un recuerdo, ya estás teniendo algo que a Dios no le gusta. Por lo tanto, es tiempo de que limpies tu casa de todo aquello que al Señor no le gusta. Tienes que decidir, tienes que tomar decisiones. Estamos en el final de los tiempos, ¿verdad? Estamos en tiempos de que no podemos jugar con algo tan esperado, que es su llamado, que algo que nosotros queremos pasar la eternidad con Él, y a veces por pequeñas cosas que nos pueden parecer a nosotros, no podemos o te puedes quedar en esta tierra. Entonces, después sigue la lectura y dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, no hay semejante a ti. Oh Jehová, grande eres tú y grande tú el poderío. El poder, todo el poder lo tiene el Señor. Y fíjate que la palabra de Dios, si tú haces lo que Él te pide, la palabra de Dios hace el cambio en ti cuando tú la entiendes. La palabra de Dios es cuando es el alimento de tu vida. La palabra de Dios tú tienes que escucharla, tienes que entenderla, tienes que meditarla, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque es lo eterno, viene del cielo. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, no el libro, si es pequeño o grande, es el contenido que tiene la palabra. Es palabra de Dios inspirada desde el mismo cielo para nuestra vida. Dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todo su reino no hay semejante a ti. Vuelve a decir, no hay semejante a ti, no hay nadie que siquiera se te parezca, eres único, real, verdadero, Hijo de Dios, el Salvador, aquel que se presentó a nuestra vida, vivió en esta tierra, ¿verdad? Vino como un cordero para sacrificarse por nosotros. Fue muerto nosotros, una muerte de cruz, y eso nosotros lo empezamos a olvidar con el tiempo y nos acostumbramos tanto. Y comenzamos a volver, ¿no es cierto?, a costumbres como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba muchas cosas. Quizás alguno de ustedes ha tenido sanidad grande en su vida, pero quiere más, quiere más. El solo hecho que Dios te haya elegido, que Dios haya salido a tu encuentro, que eres salvo, todo eso es obra del Señor.
Ten cuidado con aquellas cosas que parecen ser y no son. A veces una medallita de la suerte, a veces, ¿no es cierto?, cosas que te puedes colgar, y todo eso, tu confianza está en aquello. ¿Y dónde está tu Dios? ¿No es suficiente el Dios Todopoderoso para tu vida? Entonces, porque en Él no hay semejante a Él. Él es único. Dice, todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el lema. Traerán plata batida, es decir, todo está el fundidor, ¿no es cierto? Están los peritos en todo. Para hacer una imagen trabajan, para hacer una imagen tienen que tener un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es aquel que nace en la mente del hombre, pero nosotros tenemos el modelo perfecto, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que estuvo en esta tierra, se encarnó para enseñarnos las formas de caminar. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? La pregunta es, ¿qué tienes guardado en tu casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? Porque conforme a aquello es como tú actúas, conforme a aquello es como sirves al Señor. No sacas nada con oír una palabra si no eres hacedor de ella, si no te haces cargo de lo que has oído. Y tienes que pedirle entendimiento al Señor. Debes usar esa palabra. ¿Para qué? Porque eso te da el poder y el poder lo tiene la iglesia y la iglesia ha perdido el poder por fijar sus ojos en las cosas del mundo, por fijar sus ojos en los ídolos de otros. Hoy en este tiempo estamos, ¿verdad? En tiempo que justamente hoy termina un campeonato mundial de fútbol y yo les aseguro que muchos que se dicen cristianos están ahí orando, ¿ya?, para que un determinado equipo gane. Eso no es salvación, ese no es el mensaje que el Señor nos ha dado. Nosotros debemos estar viendo, ¿no es cierto?, por el bien de las personas, que va a haber, ¿no es cierto?, aún no es el programa que están dando, pero algo leía que va a ser el último mensaje que Satanás va a tener hoy a través de las de las canciones que toquen, a través de las imágenes que dan al mundo. Entonces, lo importante es, ¿en qué te fijas? ¿Qué estás esperando para levantar tu voz? Para no hacer de ídolos a ciertos personajes, a otros. Nosotros no tenemos ídolos, nosotros tenemos un Dios maravilloso, perfecto, único, real, que te está viendo todos los días, que aquel que te dice, oye mi voz, tú me pides palabras, tú me dices, dame tu palabra, Señor, Él te la da, la vas a usar, la vas a oír, vas a inclinar tu oído, lo vas a llevar a la práctica, vas a meditar, la palabra es eterna. Todo lo demás que ocurra en esta tierra tiene su tiempo, pero Dios es eterno, nuestra vida es eterna. Ahora, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Eso ya es tu decisión, tu decisión. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es decir, no hay nadie que pueda soportar la ira de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es por eso debemos predicar, para que muchos seamos salvos. Y somos salvos, ¿no es cierto? Como iglesia, somos salvos para llevar su palabra. ¿Para qué? Para no vivir su ira, ¿verdad? Y, y porque eso nos quiere el Señor, que estemos con Él. Y dice, les diré así, los dioses que me hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Se va a destruir todo. Eso ya nosotros a través de la palabra sabemos todo aquello. Porque la tierra la hizo, ¿no es cierto? El que hizo la tierra con su poder, el poder de Dios, no hay nada
que se pueda comparar. No hay nada semejante a Él, como dice el versículo 6 del capítulo 10. No hay nada semejante a Él. Y lo vuelvo a repetir, no hay nada semejante a Él en el versículo 7. Dice, ¿por qué? Su poder. Él es el que puso en orden, no solo hizo, sino que puso en orden el mundo con su saber, con todo lo que Él es, lo que Él representa. Él es la sabiduría misma. Dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Es decir, Dios mismo, su poder es incomparable. El orden que Él tiene es el orden que nosotros debemos imitar para toda nuestra vida. El orden que Él estableció, ¿verdad? Porque lo estableció con su saber, con su conocimiento, con todo. Es el conocimiento mismo. En Él está todo. Y dice, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! Y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él lo hace todo. Él lo hizo y lo sigue haciendo. Él está por sobre la naturaleza. Él está por sobre todo lo que acontezca. Y no esos falsos dioses, ¿verdad? Que muchos del pueblo cristiano han levantado y los adoran y le dan toda la gloria, gloria que le roban a nuestro Señor. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre un Dios falso y nuestro Dios? El Dios de dioses. Es Él, Él ha permitido, ¿no es cierto?, que cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, Él nos dejó un consolador, y el consolador es el Espíritu Santo, el que nos dirige, el que nos habla, el que está con nosotros siempre. Pero por eso que es cuando tú dices, dame tu palabra, Señor, debes tener entendimiento que Dios sí te da su palabra, que Dios está preocupado, no solo Él hace su trabajo, pero si tú pediste algo, hazte cargo de lo que has pedido. Si es una palabra de confrontación, hazte cargo de qué te está confrontando el Señor, por qué te está confrontando. Si es una palabra de ánimo, ¿qué está aconteciendo en tu vida? Si estás enfermo y el Señor te da una palabra de sanidad, esa palabra de sanidad es en tu vida, eres sano. Si hablas de liberación y el Señor te da una palabra de liberación, eres libre, porque en Él está en el poder. Él pone en orden todas las cosas, porque su sabiduría se extiende en todo lugar. Y importante que ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que no estaba, ¿no es cierto?, en esos tiempos de Jeremías, de la forma que está en nosotros. Estaba el Espíritu Santo, pero ahora está habitando en nosotros, está en nosotros, ¿verdad? Y nosotros, teniendo el Espíritu Santo, ¿cuántas veces has levantado ídolos? ¿Cuántas veces has puesto, ya sea un hijo, ya sea un esposo, ya sea un amigo, por sobre la grandeza de nuestro Señor? Dice, vanidad son obra vana. El tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo perecerán, es decir, ya están condenados si no se arrepienten. No es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel en la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Siempre, siempre Dios está a favor de su pueblo. Siempre Dios le ha hablado hasta este día, a pesar de que hay multitud de religiones en la tierra de Israel, a pesar de que han fallado, a pesar de que de todo, Dios nunca los ha dejado. Y así también Dios no quiere dejarte a ti.
Dios nunca te ha dejado. Dios en los momentos más difíciles, Él ha estado ahí. Quizás el único que estuvo, quizás el único que te escuchó, quizás el único, ¿verdad?, que hizo en ti, quizás el único que sacó lo mejor de ti, quizás el único que te conoció en la situación que tú estabas y te conoce en la situación que estás. Pero es importante que aquel que tiene el poder, aquel que pone todo en orden, aquel que tiene toda la sabiduría, aquel que tiene todo poder sobre la naturaleza, aquel sigue hablándonos. Entonces cuando tú cada día digas, oh Señor, dame una palabra, el Señor te da una palabra y ya la olvidaste. No, una palabra es un compromiso, una palabra es el camino que Dios ha trazado para tu día. Una palabra tiene que ir unida a una palabra que se llama, ¿no es cierto?, obediencia. Y si tú obedeces esa palabra, si tú tienes entendimiento de esa palabra, porque tú te has fijado en su palabra, la palabra de Dios es el alimento diario tuyo. Tu búsqueda es permanente y le pides al Señor entendimiento de aquello. Entonces viene tu trabajo y el trabajo es escucharla, tu trabajo es hacerla, tu trabajo traerá también bendición para otros y habrá multiplicación conforme a como Dios quiere que sea. Por eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aférrate a la instrucción de su palabra. Sabe que nosotros debemos entender que nosotros podemos decir que conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Su nombre es Jesucristo. La verdad, Jesucristo, su palabra es la que debe dirigir nuestra vida. Importante. ¿Sabe qué? La palabra tiene algo. Nosotros siempre hablamos del león de Judá. Entonces la palabra de Dios, la palabra se transforma en algo poderoso, algo como si hablamos del león, el rugido del león. Pero el gran problema que hay un día, que esa palabra cuando sale de la boca de aquel que está llenito del Espíritu Santo, es un rugido de león. Y no es como otros que se dicen cristianos, como otros que se dicen hijos de Dios, como otros que no son obedientes, parecen un maullido de un gato enfermo. ¿Qué tipo eres tú? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo es tu palabra cuando tú hablas? ¿Tiene el poder? ¿Tiene la unción? ¿Has escuchado realmente lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es? ¿Estás preocupado de señales del cielo como el mundo? ¿Estás preocupado de aquello? ¿Estás preocupado de mirar lo que está aconteciendo con otro? Dios está hablando a ti en este tiempo. Dios está hablando por medio de su palabra. Tú pediste palabra. Aquí está la palabra. Preocúpate de ello. Conoce la verdad. Por medio de la palabra, tú conoces su voluntad. Por medio de su palabra aumenta tu fe y por medio de su palabra accionas con poder. Ese poder que Dios nos ha delegado a través de ella. El que hizo la tierra, versículo 12, lo vuelvo a repetir, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Aleluya, aleluya. El Señor le bendiga. Medite en su palabra. Y si pides palabra, hazla. Cumple con lo que Dios te está exigiendo. El Señor les bendiga.